Buenos días, hermanos. Amén. Bueno, contentos este día domingo, a pesar de la lluvia, del frío que hay en el ambiente, pero nosotros nos sentimos alegres porque venimos a adorar a nuestro Dios, a aprender más de Él. Saludamos a las personas que nos ven por este medio y también les deseamos que tengan un bendecido y feliz domingo. La primera alabanza que tenemos acá es cerca de ti. Amigo, familiar, que nos escuchas, hermanos, sabemos que de quién debemos estar cerca. De Jesús. Amén. A ver, ¿de quién? De Jesús. La verdad que nosotros diríamos, cada uno de nosotros, no queremos alejarnos de tu presencia. Y más ahora en estos tiempos difíciles, tenemos que aferrarnos a nuestro Dios, a nuestro Señor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, fuerte, amén por eso. Amén. ¿No? Vamos a entonar entonces esta hermosa alabanza que dice, cerca de ti yo quiero estar. ¿Nos acompaña? Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me
quiero estar lejos de ti, Jesús. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula ¿Quieres que tus hijos vayan al cielo? Es una pregunta que les hago a ustedes que están presentes aquí en el templo y también a nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales. ¿Ustedes quieren que sus hijos, que sus pequeños, que sus niños vayan al cielo? Amén. Sabemos, obviamente, que la respuesta va a decir que sí, ¿no es cierto? Ustedes van a dar una respuesta afirmativa a esa pregunta. Sabemos que nadie tiene la vida comprada. Un niño también puede fallecer, o un joven adolescente puede también pasarle algo. ¿Y qué pasaría si no ha tenido un encuentro con Cristo? O si es que no has cultivado la palabra del Señor en tu niño, ya cuando tú no estés y ese hijo sea adulto, ¿cómo será su relación con el Señor si es que la palabra no ha sido sembrada de repente desde pequeño? Todos conocemos muy bien esta frase: dejad que los niños vengan a mí, la cual la pronunció nuestro propio Señor Jesucristo en referencia a la inocencia y a la humildad que demuestran los niños. Y pues que el mismo Cristo también mencionó que los niños van a ser una especie de ejemplo para nosotros los adultos, que deberíamos de imitar la fe de los niños. Y él mismo mencionó también, Cristo mencionó que de los niños es el reino de los cielos. Es por eso que muchas iglesias, incluyendo la nuestra, hace los mayores esfuerzos para poder establecer escuelas bíblicas dominicales o de repente las escuelas bíblicas de vacaciones, con el afán de poder compartir, de llevar el evangelio a los niños, y que también a través de estos el evangelio pueda alcanzar a los padres o a la familia de los niños. Y además también los niños, como tienen una mente bastante fresca, ellos van a tener una permeabilidad en captar todo tipo de conocimiento, y en especial también los niños van a tener una permeabilidad hacia poder captar la palabra de Dios. Ahora, es un hecho que ningún niño rechazaría la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús, si es que este Evangelio es presentado en la forma en la cual la Biblia nos enseña. Por este motivo es que nosotros tenemos la responsabilidad de poder compartir el Evangelio con los niños. Alguien de repente podría objetar o comentar lo siguiente: si alcanzáramos a todas las personas con el Evangelio desde la infancia, entonces preguntamos, ¿se salvarían todos? ¿Todo el mundo se salvaría si es que le llevamos el Evangelio a todos los niños? ¿Será algo así tan absoluto? En verdad esto no es cierto, porque los niños, después de pasado cierto tiempo, va a llegar una edad en la cual ya van a ser responsables de sus decisiones, y podría suceder que durante su adolescencia un niño que conoció a Dios cuando era pequeño, ya en la etapa de adolescente o de joven, eventualmente esta persona puede apartarse del camino. Por eso es que no nos debemos conformar solamente con esa semilla del Evangelio que es plantada en el pequeño, sino que los padres tienen la obligación de poder conducir en el Evangelio
durante el desarrollo del niño. Es como cuando sembramos una plantita. No solamente vamos a colocar ahí la semilla en una maceta, sino que hay que regarle, hay que echarle fertilizante, hay que cultivarla para que esa plantita pueda crecer sana, fuerte. Lo mismo tenemos que hacer con el alma de nuestros niños. No conformarnos solamente con la pequeña semilla que de repente pueda recibir en la escuela dominical, sino que también los papás necesitan estar cultivando el Evangelio en toda la vida, en el desarrollo del niño hasta adolescente. Ahora, la razón para que el mensaje del Evangelio pueda alcanzar a estos niños es que en algún momento todo ser humano va a llegar a una edad en que va a tener la responsabilidad de tomar la decisión de aceptar a Cristo o no. Y es importante de que pues, los papás acompañen a los niños en este proceso. Por lo tanto, no debemos dejar de tener esa responsabilidad, no descuidar la vida espiritual de sus hijos. Es bueno entonces que de manera frecuente el papá puede estar predicando, el papá o la mamá puede estar predicándole la palabra al niño, indicándole que Jesús es el Salvador, para que en el momento oportuno este niño ya, cuando tenga plena conciencia, pueda tomar esa decisión de una manera responsable. La historia de Jesús recibiendo a los niños muchas veces se toma en el sentido de que Jesús da el ejemplo a los adultos que nosotros deberíamos tener pues la fe de un niño, ¿no es cierto? Pero en esta prédica no vamos a abordar la prédica en ese sentido, sino que vamos a ver la necesidad de los niños por el Evangelio, porque los niños también necesitan de la palabra de Dios. Pero para poder entrar en contexto vamos a conocer o vamos a recordar la historia que estamos abordando en este pasaje. Y la encontramos, hermanos, en Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15. La palabra de nuestro Señor nos dice en Mateo 19, 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese la mano sobre ellos, y orase, y los discípulos reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. El hecho de que el Señor Jesús dijera: dejad que los niños vengan a mí, debería ser un motivo que impulse a cualquier pareja, en especial si esa pareja, si ese matrimonio es cristiano, a realizar un mayor esfuerzo para poder mantener unido ese matrimonio y que los niños, los hijos de ese matrimonio, sean llevados a los pies de Jesús. Un enorme porcentaje de los niños y jóvenes que se encuentran bajo la influencia de las drogas o de repente que se convierten en criminales, esto lo vemos a diario, provienen de hogares en los cuales se han alejado de Cristo o de los valores cristianos. Como resultado de esa situación, a pesar de repente de mucho esfuerzo o de los loables esfuerzos que puedan hacer las iglesias o cualquier otro tipo de organización, la sociedad actualmente se encuentra impotente en controlar ese deterioro ético y moral en el cual nos encontramos en este mundo actual. Por eso es que ustedes ven a diario en los noticieros relatos de crímenes, de asaltos, asesinatos, corrupción. ¿Por qué? Porque no se ha instruido a los pequeños en el camino correcto. Porque a los niños no se les ha instruido en valores. Porque dentro del hogar no hay amor. Y el resultado que vemos de la corrupción de la sociedad es ese. Porque los niños han sido, desde el inicio, no han tenido contacto con el Evangelio, no han tenido contacto con Cristo. Recordemos esto.
que para el Señor Jesús ese momento de poder encontrarse con los niños fue una situación o un evento bastante importante. Y antes de que Jesús pueda encontrarse con los niños, estuvo también dando algunas lecciones acerca del divorcio. Y él pues asumía que el divorcio también traía consecuencias para los niños. Y era pues la preocupación de él en que había una asociación entre el divorcio, la separación de la familia, y que los niños puedan tener o perder la oportunidad de conocer el Evangelio. Ahora, hagamos un ejercicio mental. Utilicemos un poquito nuestra imaginación ahora y tratemos de visualizar ese momento en el cual Jesús se encontró con estos niños y más o menos tratemos de ver cómo ha sido la escena en la cual los niños fueron llevados a Jesús. Y vamos a encontrar en ese ejercicio algunas lecciones. La primera que podemos encontrar es la siguiente. Los padres deben llevar a Jesús a sus hijos. Ahora, si recordamos bien esta historia y la imaginamos, difícilmente los niños habrían ido solos ante Jesús como si fuera una pequeña pandilla. El texto bíblico incluso nos dice que los niños fueron presentados a Jesús. No dice que los niños se presentaron a Jesús. Lean bien el texto, ¿eh? Los niños fueron presentados a Jesús. ¿Y quiénes tienen que haber presentado a los niños a Jesús? Su padre. Obviamente tienen que haber sido los papás, ¿no es cierto? Entonces asumimos que fueron los papás quienes llevaron a los niños ante Jesús. De repente uno que otro caso pudo haber sido otra persona, ¿no? De repente el abuelito, el tío, no sé. Pero lo más probable es que los propios padres llevaron a los niños a Jesús. La palabra que se utiliza aquí para niño puede referirse de repente a pequeñitos de meses nomás, o de repente también a prepúberes, un niño de unos 12 años. Vamos a revisar nuevamente el versículo 13 para poder entender bien esto. A ver, ahí nos dice Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Entonces noten aquí que dice la palabra que los niños fueron presentados. Y ya hemos visto que los papás son los que tenían que haber llevado a los niños a Jesús. Entonces es bueno que cuando acudimos a Cristo, cuando ustedes vienen a un templo, los adultos, y son papás, ustedes también traigan a los niños aquí a la casa. Tu niño no debería estar en casa o tu niño no debería estar jugando por ahí en el patio o en el parque. El niño debería estar contigo aquí en el templo para que escuche la palabra de Dios. Los niños deben ser llevados a Cristo porque los niños también necesitan de Cristo. Amén. Y también los niños necesitan recibir bendiciones del Señor. Nosotros no podríamos pedir una bendición para ellos o no recibiríamos una bendición directa, porque los niños tienen que estar también aquí en la presencia del Señor. Y solamente Cristo puede dar esa bendición a nuestros niños. Entonces, el niño también necesita de poder conocer del amor y de la ternura de nuestro Señor Jesucristo. Aprendemos un poco más del Señor. Él tenía mucho amor por los niños. Y nosotros también debemos aprender de Él. ¿En qué sentido? En que nosotros no podemos desechar ningún tipo de alma para que sea alcanzado por Jesús. Tienes hijos, tienes sobrinos pequeños, tienes nietos pequeños, procura que también ellos puedan conocer la palabra. Por tanto, entonces, hermanos, nosotros debemos hacer el esfuerzo para que los niños puedan alcanzar la palabra. En ese momento, cuando estos niños fueron presentados ante Jesús, los discípulos no captaban muy bien esa necesidad. Y es por eso que los discípulos, en vez de decir a los papás con los niños, ya entren, más bien los discípulos reprendieron.
como le dijeron, váyanse, no fastidien a Jesús. Pero más bien Jesús dijo, no, más bien que vengan los niños. Entonces, no nos comportemos de manera equivocada como los discípulos, evitando que los niños vengan a Jesús. De repente no los traen, que se queden jugando en casa o que se queden haciendo su tarea. No, trae a tu niño a Jesús, tráelo contigo, siéntalo contigo en este momento en el templo cuando estás escuchando la prédica, para que ellos también puedan conocer a Cristo. Entonces, todos los cristianos deben de llevar a sus hijos o algún pequeño que tengas allí en la familia para que también puedan conocer el Evangelio de la salvación. Amén. Entonces debemos de hacer todo lo posible para que nuestros pequeños estén cerca de Jesús. Y es posible hacer esto con los niñitos pequeños, porque ya hemos visto que ellos son bastante permeables con la palabra. Captan rapidito la palabra como si fuera una esponja. Y esto tenemos que hacerlo también en casa. Tenemos que orar con ellos. Esto también lo podemos hacer cuando en casa le podemos narrar algunas historias. No solamente le vas a contar ahí en tu casa el cuento de la Caperucita y del lobo feroz, o de los tres chanchitos, o de la Anita y los tres ositos. Le puedes contar esos cuentos. Pero también cuéntale sus primeras historias bíblicas. Cuéntale de la creación, del arca de Noé, de los muros de Jericó. Tantas historias que tú le puedes contar a los niños. También, ¿qué puedes hacer con tus pequeños? Invítalos a aprender un versículo bíblico. También puedes hacer eso en casa. Vean entonces que los padres son los responsables de llevar a sus hijos a Jesús. No podemos descargar esa responsabilidad ni al pastor, ni al maestro o maestra de escuela dominical. No podemos pretender los padres de que alguien va a ocupar la responsabilidad paterna o materna de llevar a los niños ante Jesús. Y no solamente es una responsabilidad, sino que también para los padres es un gran privilegio guiar a sus hijos a conocer a Dios. A conocer a ese Dios que formó a esa pequeña criatura dentro del vientre de su madre. Es un milagro, ustedes ya saben bien eso. Es un gran privilegio entonces instruir a nuestros hijos de tal manera que aprendan a amar al Dios que ustedes mismos creen, al Dios en el cual ustedes mismos han creído y han recibido la salvación. ¿O es acaso que ustedes, papás, quieren irse solito al cielo y que su niño se quede? ¿Eso quieren ustedes como padres? Entonces, como padres no podemos poner ningún impedimento para que los niños vayan a los pies de Jesús. Y en ocasiones parece mentira que un papá o una mamá se convierte en un impedimento para que el niño se convierta o pueda recibir a Cristo. ¿Cómo? Cuando el papá no ora con el hijo, cuando el papá no hace devocional con el hijo, cuando el papá no lee la palabra con el hijo, cuando el papá deja al niño que juegue por allí y no entra al templo, no entra a la iglesia y no escuche la palabra, o cuando esté jugando con el celular el niño en pleno templo, eso está haciendo que el papá o la mamá se convierta en un impedimento para que el niño conozca la palabra. No dejen entonces ustedes, papás, ser absorbidos por toda la rutina de este mundo y que el niño sea arrastrado por ustedes en esa rutina y así no conozca el pequeño la palabra. No dejen entonces que los problemas del hogar, las preocupaciones, los problemas como pareja, problemas de trabajo, de estudio, etc., evite que tú vayas a la mano con tu niño para crecer espiritualmente. Amén. Debemos rogar también a Dios para que nos dé la sabiduría y así nosotros también sepamos cómo puedes conducir en la palabra a nuestros niños, buscando a Dios con sinceridad de tal manera que podamos llevar a nuestros niños a Cristo y no ser, pues ya lo mencioné, un impedimento para que ellos conozcan a Dios. Amén. Amén. Y hay una segunda lección en esta historia. La segunda lección es que Jesús llama a los niños. Y esto lo encontramos, hermanos, en
Mateo 19:14. La palabra de nuestro Señor nos dice en Mateo 19:14: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando Jesús se dio cuenta de que los discípulos impedían que los niños se acerquen a Él, más bien Él se molestó con los discípulos y le dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de aquellas personas que son como ellos, que son como niños. Jesús dijo a sus discípulos que los niños vinieran a Él. ¿Por qué? No sé cuál habría sido la reacción pues, de los discípulos. De repente tenían ahí la preocupación de que los niños podrían de repente impedir o dificultar las enseñanzas de Jesús. Pero Jesús no dijo eso, sino dijo más bien que vengan los chicos. Y al hacer esto, Jesús respondió esta necesidad de que los niños vayan a Jesús con 4 fundamentos, en el cual también Él demostraba que los niños tenían un alto valor dentro del reino de Dios. El primero, aquí Jesús dio un mandato tajante, porque esto es tan imperativo. Dio un mandato, es decir, una orden tajante, y dijo: dejad a los niños que vengan a Él. De repente los discípulos no querían que los niños molestaran a Jesús, pero nuestro Señor Jesucristo, en vez de molestarse con los niños, se molestó con los discípulos y le dijo: no, más bien que vengan. Y se lo dijo así. No les dijo: a ver que vengan. Le dijo tajantemente, le dijo: dejen que vengan los niños. Así fue. Segundo, Jesús le prohibió a los discípulos que ellos sean impedimento o sean obstáculo para que los niños vayan a Él. Es como si Jesús estuviera en tu casa y Jesús te está diciendo a ti: papá o mamá, deja que tu niño venga a mí, tú no se lo impidas, deja que el niño venga, tráelo conmigo a la iglesia. Te está diciendo así. Ora con tu hijo, lee la palabra con tu hijo, aprende versículos con tu hijo. Eso es lo que te está diciendo Jesús a través de esa lección. Tercero, Cristo afirmó que el reino de los cielos se compone de personas que son semejantes a los niños en fe, en humildad, en sencillez. Contrariamente de repente a las enseñanzas de algunos grupos cristianos, Jesús no está diciendo aquí que los niños son directamente parte del reino. Ni mucho menos de que de repente un niño pueda ser salvo automáticamente o que pueda ser bautizado también así de un inicio. Por eso es que en la iglesia evangélica el cristiano, cuando toma la decisión para ser bautizado, no bautizamos a los niños que todavía no tienen conciencia del bien y del mal. Lo que sí enseña la Biblia es que los niños poseen algunas cualidades que caracterizan a las personas que conforman el reino de Dios. Y estas características son la dependencia del Señor, la disposición de aprender, la rapidez para confiar y una humildad y sencillez de corazón. Y cuarto también, Jesús nos demuestra en esta historia que luego de que los niños se acercaron a Él, Jesús les impuso las manos. Esto lo encontramos en el versículo 15. Con esto Jesús expresa que tiene cariño, bendición y aprobación por los niños. Fue entonces una lección bastante objetiva del amor que tiene Cristo por los pequeños. Y Jesús luego dijo algo bastante sorprendente acerca del reino de Dios. Y es que el reino de Dios pertenece a estos pequeños. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En parte se revela que, aunque los pequeños, los hijos, los niños,
tienen una naturaleza caída. ¿Qué significa esto? Que incluso un recién nacido ya tiene la naturaleza pecadora. Escuchen, un niño recién nacido ya tiene la naturaleza pecadora, porque todos somos hijos e hijas descendientes de Adán. Pero, ¿significa esto que aunque los pequeños tienen la naturaleza caída, pero hasta el momento que los pequeños no adquieren una conciencia del bien y el mal, aún así, Jesús, por la inocencia de estos niños, no les achaca la culpa del pecado? ¿Y qué significa esto? Que si un pequeño muere, un bebito, un infante de hasta 4 o 5 años más o menos, muere en ese estado, a pesar de tener una naturaleza pecadora, va de todas maneras ante la presencia del Señor. La gracia de Dios cubre entonces la naturaleza pecaminosa de ese pequeño. Por eso es que también en el arrebatamiento se van a ir los bebitos y los niños pequeños. También, aunque no hayan conocido a Cristo, se van porque los niños son de Dios. Pero a cierta edad, los niños ya van a perder la inocencia. El pecado con el cual todos nacemos ya va a expresarse en él. Y ustedes ya van a ir notando eso en el niño cuando ven algunos rasgos de egoísmo en el niño. Como por ejemplo, cuando están jugando con otro niño y dice, no, ese juguete es mío. Ya está empezando a manifestarse ahí la naturaleza pecaminosa en el pequeño. Entonces, si ese niño que ya tiene conciencia del bien y del mal, ya se está dando cuenta de algunas cosas, no conoce a Cristo ese niño, ya que ya tiene conciencia, y ese niño muere, ya sabemos lo que va a pasar. Si tú eres un padre que eres creyente y tienes un niño, tienes un hijo, un adolescente que no ha conocido a Cristo, escuchen, hermano, si tienes un hijo, un niño pequeño ya de 8, 9, 10 años o es adolescente y ese niño no ha recibido a Cristo, tú serás responsable de la salvación de ese niño. Tú serás responsable del alma de ese niño si se pierde, si no le has predicado el Evangelio. Cosa distinta es que, si a pesar de tus intentos, tu hijo no quiere aprender o no quiere comprender la palabra del Señor, ya será culpa de él mismo. Pero tu deber es predicarle, orar con él, leer la Biblia con él, traerlo a la iglesia. Tú deberías ser el pastor del niño ahí en esa casa. Tú eres el quien debería llevar a los niños a los pies de Cristo para que ese niño se salve. Y tercero, hay un llamado entonces a evangelizar a los niños. Hay un llamado a evangelizar a los niños. Y esto lo encontramos en el capítulo anterior, en el capítulo 18. Una parábola que la conocen. Mateo 18, versículos del 10 al 14. La palabra nos dice en Mateo 18, 10, 14: mirad que no tengáis en poco a algunos de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Si nos damos cuenta, Dios está acá instruyéndonos, no solamente en alguna persona de alguna congregación que pueda haberse desviado del camino, sino está utilizando también la palabra pequeños. Está haciendo también referencia a los niños. Dios quiere que nosotros instruyamos a los niños en los caminos de la promesa
en los caminos del Señor, que sembremos esa semilla del Evangelio en ella, en los corazones de los niños, y Dios va a convertir a ese niño en su momento en un hombre o en una mujer de bien. Por todo esto, nosotros no debemos descuidar a los niños y debemos instruirlos en la palabra. El Señor nos ha sacado una advertencia. Si no cuidamos la vida espiritual de los niños, es como si estuviéramos menospreciando a los pequeños. Y la palabra lo dice acá clarito. Te dice, mira que no menosprecéis a estos pequeñitos. El deseo de Dios es que nadie se aparte de Él. Porque toda persona que no está cerca a Cristo, lo único que va a lograr es que el pecado lo va a destruir. Sin embargo, cuando esa persona, incluso un niño pequeño, escucha la palabra de Dios, va a tener la oportunidad de poder volverse de sus pecados y de poder sentir la necesidad de arrepentirse de ellos y buscar a Cristo. Entonces es que efectivamente los niños necesitan escuchar el mensaje de la salvación, que la misma Biblia nos indica que nosotros tenemos que instruir a los niños en el temor de Dios. Incluso ustedes saben que los proverbios nos dicen que tenemos que instruir al niño en la palabra desde pequeño para que ya cuando sea viejo no se aparte de su camino. Nuestro Señor Jesús entonces tiene un gran interés por la salvación de los niños y hace 3 declaraciones en estos versículos. Primero, nos enseña que nosotros no tenemos que menospreciar o despreciar a los niños porque hay ángeles que están viendo lo que nosotros hacemos. Que hay ángeles en los cielos que ven siempre el rostro del Padre y van a estar ahí pendientes de lo que nosotros hacemos. Ahora, este versículo no nos está diciendo que existe un ángel de la guardia para cada una de las personas. Tampoco está diciendo eso. Pero sí indica que hay ángeles que hacen diferentes tipos de labores. Hay ángeles que tienen diferentes tipos de ministerios. Y una de las misiones de los ángeles es cuidar también por la seguridad o la vida de los escogidos de Dios. Si tú eres un escogido de Dios, de repente has tenido algún evento sobrenatural en el cual tu vida ha estado literalmente en peligro, pero has sentido como una fuerza que o te ha empujado evitar de ser atropellado o cosas así. Y eso ha sido un ángel que te ha cuidado en ese momento. Entonces, en general, la Biblia nos dice que existen ángeles que se preocupan por la vida de los hijos, de los escogidos. Obviamente también habrán ángeles que van a preocuparse por esos pequeños que en un momento futuro serán los escogidos del Señor. En segundo lugar, nosotros no podemos menospreciar a los niños porque Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Y, ojo, los niños también están en ese grupo. Los niños también son pecadores. Muchos piensan que de repente que los niños están completamente exentos de todo pecado y que sus almas no están contaminadas por la maldad de este mundo, pero se equivocan. Un niño, al igual que un adulto, también es pecador. La Biblia nos dice que todos hemos pecado. Eso está en Romanos. No dice que los niños se salvan, sino dice que todos somos pecadores. Y solamente a través de la fe de Cristo nosotros podemos llegar a ser salvos. Y lo repito, lo recalco, esto también incluye a los niños. Y en tercer lugar, el Señor nos señala acá la importancia de salvar el alma de un niño a través de esta parábola de la oveja perdida. Esta ovejita perdida también representa a los niños que no están dentro de la palabra del Señor. ¿Qué sucedía en el tiempo de Israel? Cuando una oveja se perdía, el pastor solía dejar a las otras ovejas, ya sea en el redil o de repente encargaba que estas ovejas sean cuidadas por otro pastor,
para luego internarse ahí por el bosque, por las montañas o por cualquier otro lado, para que pueda buscar y encontrar a esa ovejita. A veces sucedía que pasaban muchos días hasta que el pastor pueda encontrar a esta oveja perdida. Y aquellas personas, o sea, los otros pastores también esperaban ansiosamente a que llegara el pastor con la ovejita que se había extraviado. De tal forma que cuando el pastor regresaba con la ovejita ya hallada, había una gran celebración y el corazón de todos los pastores que estaban ahí, los vecinos, se alegraban mucho. Aquí se deja ver entonces el gran interés que tenía el pastor por la oveja perdida, que aunque ya tenía 99 que estaban ahí bien cuidaditas, él no tenía desprecio ni se descuidaba de esa ovejita, por más chiquita que sea, se había perdido. Así es nuestro Señor, hermanos, que muestra interés por todas las personas, por todos los pecadores, incluso también por los niños. Y si es así, nosotros que somos la iglesia, nosotros que somos cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que también velar por esas ovejitas pequeñas, las ovejitas que son los niños, que no conocen la palabra del Señor. Ellos también necesitan que se les comparta el Evangelio. Por todo esto es como si Jesús nos estuviera diciendo que es la voluntad de Él, que del Padre que está en los cielos, que no se pierda ninguno, que no se pierda ninguno de estos pequeños. Nosotros como iglesia somos responsables de compartir el Evangelio, tanto a los adultos como a los niños. Y ustedes, hermanos, que son papás, mamás, o tienen de repente un sobrinito o un nieto allí en casa, es responsabilidad de ustedes que son creyentes el compartir con sus niños es el Evangelio. Porque acá en el mundo, desde que están en el jardín, ya estos niños van a empezar a recibir principios anticristianos. Y estos niños se van a perder en el mundo si es que no hay nadie que contrarreste esos criterios o esos mensajes que le están compartiendo. O tu niño ya está jugando con un celular, ya está en riesgo de que le llegue ahí un mensaje que lo desvíe de la palabra del Señor. Por eso también tú tienes que controlar qué cosa está jugando o qué está viendo el niño ahí con el celular. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos que desde muy pequeños estos niños deben de ser conducidos en el mensaje del Evangelio, en la palabra del Señor. Ahora, la iglesia obviamente va a tener cierta responsabilidad en predicar el Evangelio a los niños. Hay cierta responsabilidad del pastor o de los profesores en las escuelas dominicales de predicar el Evangelio a los niños. Es un ministerio muy importante, es una labor muy loable que hacen, por ejemplo, las maestras en las escuelas dominicales. Y en especial, ¿por quiénes? De repente, en las escuelas bíblicas de vacaciones. Por los niños que no tienen padres cristianos. Los niños que no tienen padres cristianos no tienen ninguna opción de poder recibir la palabra allí en casa. Ahí es sí donde nosotros tenemos esa responsabilidad de poder llevar la palabra a estos pequeños que no tendrían ninguna chance de salvación en su casa porque sus padres también están perdidos. ¿No es cierto? Por eso es que la acción de las escuelas bíblicas dominicales o las escuelas bíblicas de vacaciones es vital para estos niños que no tendrían opción ninguna de conocer el Evangelio. Pero, aún así, el alcance sería limitado. De todas maneras, en el caso de una familia cristiana, no puede confiarse solamente en que el niño pueda recibir la instrucción bíblica dentro de la escuela dominical. ¿Por qué? Porque la escuela dominical solamente tendría alcance o contacto con este niño una vez por semana, los domingos. ¿Y qué? De lunes a sábado, ¿quién le enseña el Evangelio al pequeño? ¿Quién tiene que hacerlo? Papá y mamá, ¿no es cierto? Los demás días de la semana son los padres que tienen que instruir al niño en la palabra de Dios. Miren, en la iglesia solamente recibe instrucción un día de 7. ¿O quieres tener tú al pastor o la escuela dominical ahí en tu casa todos los días? No vas a poder hacer eso.
No se puede. Entonces, es la responsabilidad del papi y de la mami. Pregunta: ¿quieres que tus niños vayan al cielo? Seguro que sí, ¿no es cierto? Entonces, papá, mamá, ya sabes lo que tienes que hacer. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, en esta mañana por nuestros hermanos que han venido hoy, apartando su tiempo para que puedan conocer de la palabra. Señor, sabemos que en este mundo caído todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. También nuestros pequeños están en el riesgo de perder su alma si es que no tienen un conocimiento del mensaje de la salvación. Padre, instruye tú a todos los padres que están escuchando este video, los que están también en el templo, para que ellos asuman su responsabilidad de llevar el Evangelio a sus hijos. Permite, Señor, tú enséñales, colócales las palabras necesarias para que puedan enseñar el mensaje de salvación a los niños. Permite que ellos puedan encontrar momentos en el día para compartir la palabra, para orar juntos, para hacer devocionales o hacer estudios bíblicos con los niños dentro de la casa. Amén. Señor, ayuda así a cada familia también para que nuestra sociedad pueda tener, aunque sea un poquitito de esperanza en medio de un sistema tan corrupto y malvado. Amén. Guíanos, Señor, instrúyenos y suple nuestras necesidades. Damos honra y gloria, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.